Año 2014. Una firma por miles de millones de pesos cambió para siempre la forma en que todo el occidente colombiano hacía mercado. Antes los pasillos de Super Inter eran una fiesta. Carnicerías gigantes a reventar, el sonido del machete cortando carne fresca, familias enteras en su tradicional compra de quincena y el orgullo inmenso de un supermercado con alma de plaza. Hoy, en esos mismos locales, reina la frialdad corporativa. Las vitrinas apagadas y el calor humano fueron reemplazados por estanterías de enlatados y estivas, muchas veces bajo el letrero de surtimayorista o éxito. ¿Cómo es posible que el supermercado que mejor entendió la cultura, el sudor y el bolsillo de los caleños y del eje cafetero, perdiera su alma justo cuando tocaba el cielo con las manos? Esta no es la historia de una quiebra. Es la crónica de una absorción corporativa, de un choque cultural sin precedentes y del altísimo precio que paga un imperio regional cuando decide vender su identidad. Para entender el fenómeno de Superinter, primero hay que entender el corazón del Valle del Cauca y del eje cafetero. Esta es una región vibrante, de calor sofocante, de salsa en las esquinas y de familias extensas donde la comida es el centro absoluto de cualquier reunión. En la Colombia de finales del siglo XX y principios de los 2000, el sector minorista, el retail formal, estaba fuertemente estratificado. Por un lado, estaban los grandes y pulcros hipermercados, con sus pisos brillantes y pasillos silenciosos, diseñados principalmente para los estratos altos y la clase media acomodada. Por el otro, estaba la tradicional plaza de mercado, o galería, el territorio indiscutible de los estratos 1, 2 y 3 para el abastecimiento del hogar. Fue exactamente en esa enorme brecha social y comercial donde nació Superinter. Sus creadores entendieron una verdad fundamental que los ejecutivos de saco y corbata en Bogotá y Medellín a menudo ignoraban. El pueblo colombiano quería los precios bajos, el regateo implícito y la frescura de la galería, pero con la comodidad, la limpieza básica y la seguridad de un supermercado bajo techo. Desde sus primeros locales, Superinter rompió todas las reglas no escritas del retail corporativo. No les interesaba tener pasillos estériles, iluminación tenue ni exhibiciones minimalistas. Su estética era la de la abundancia popular. Al entrar a un Superinter, el cliente era recibido por una montaña de colores, frutas apiladas hasta el techo y promociones cantadas por altoparlante. Era un caos organizado, bullicioso, lleno de vida, donde el comprador se sentía en su propio barrio, sin la intimidación que generaban las grandes cadenas nacionales o extranjeras. Pero el verdadero secreto, el núcleo radiactivo del éxito de Superinter, estaba al fondo del almacén, la carnicería. En la dieta del colombiano de a pie, la carne no es un lujo ocasional, es una necesidad absoluta y el indicador de una buena comida familiar, ya sea para el sancocho del domingo, el sudado de la semana o los frijoles con garra, la proteína manda. Superinter construyó carnicerías gigantescas, desproporcionadas para los estándares de la industria. Allí no había tímidas bandejitas de icopor con porciones milimétricas envueltas en plástico. Allí había carne de verdad, exhibida en grandes volúmenes, y el sonido constante y rítmico del machete del carnicero, cortando costilla, morrillo, chatas y pernil a la vista de todos. Las amas de casa, las verdaderas administradoras de la economía popular, descubrieron rápidamente que allí la plata rendía más. El carnicero de Superinter no era un empleado anónimo, era el aliado que sabía exactamente qué corte recomendar. Este modelo se sostenía sobre una estrategia logística brillante, pero rústica. La cadena decidió saltarse a los grandes distribuidores industriales y comprar directamente a los campesinos, ganaderos y agricultores de la región. Al eliminar a los intermediarios podían ofrecer un precio final que parecía un error matemático para la competencia. Mientras tanto, en las juntas directivas de los gigantes del retail, este modelo era visto con cierto desdén. Los analistas tradicionales consideraban que Superinter era demasiado informal, demasiado ruidoso y que carecía del refinamiento necesario para escalar. Veían sus locales como versiones glorificadas de una tienda de abarrotes gigante.
No entendían que esa falta de refinamiento corporativo no era un defecto, sino su mayor ventaja competitiva. Super Inter no intentaba educar al cliente para que comprara como un consumidor europeo. Simplemente le dio al vallecaucano exactamente lo que quería, hablándole en su mismo idioma. El modelo rudo, masivo y popular, impulsado por la fuerza del campo, estaba listo para devorarse los barrios de la región. Con la fórmula del éxito totalmente comprobada, Super Inter no se conformó con ser un experimento afortunado en un par de esquinas de Cali. Inició una fase de expansión agresiva, pero con una estrategia quirúrgica que desconcertaba a los analistas financieros de la época. No buscaban los grandes lotes en las avenidas exclusivas, ni peleaban por el metro cuadrado en los lujosos y nacientes centros comerciales. Su territorio natural, su campo de batalla elegido, eran los barrios populares y las zonas residenciales de estrato medio y bajo. La marca comenzó a devorarse el mapa del Valle del Cauca y poco a poco a trepar por las montañas del eje cafetero. Abrieron locales masivos en Palmira, Tuluá, Buga, Cartago, Pereira y Armenia. Para instalarse, a menudo no construían edificios de cero con arquitectura corporativa. Transformaban bodegas abandonadas, viejos teatros de barrio o grandes lotes vacíos en enormes despensas comunitarias. La premisa era inamovible: estar tan cerca que el cliente pudiera llegar caminando, jalando su tradicional carrito de mercado de lona o a cuadros, sin necesidad de gastar plata extra en pasajes de bus. Super Inter entendió profundamente la psicología del comprador de la región. Para estas familias, el acto de abastecerse no era ir al supermercado, un concepto que sonaba frío, lejano y costoso, sino ir a mercar o hacer la remesa. Y para que la remesa se sintiera genuina, el espacio debía conservar el alma de una galería. Las tiendas mantenían una estética rústica y abundante, donde los colores brillantes de las frutas contrastaban con los cerros de arroz y frijol. La cajera solía ser una muchacha del mismo sector, y el carnicero terminaba conociendo a las clientas por su nombre, guardándoles siempre ese corte exacto que sabían que les gustaba para el sancocho dominical. Esa cercanía generó un sentido de pertenencia inquebrantable. Las amas de casa, verdaderas gerentes de la economía familiar, sentían que Super Inter era suyo, un aliado que les permitía llevar mucha más comida a la mesa por la misma plata con la que en otros lados compraban a medias. Era una democratización del consumo, un golpe de dignidad y abundancia para los bolsillos más ajustados del país. Pero detrás de este idilio comunitario se gestaba un monstruo logístico de proporciones titánicas. Crecer a este ritmo febril implicaba una tensión operativa casi insostenible. Manejar cientos de toneladas de carne fresca, montañas de plátano, yuca y tomate a diario, a través de decenas de locales en diferentes ciudades, sin contar con la red centralizada y la tecnología de software de un gigante corporativo, era literalmente caminar sobre la cuerda floja. Dado que su modelo de negocio se basaba en saltarse a los intermediarios industriales para mantener los precios en el suelo, Super Inter tenía que lidiar de madrugada con cientos de pequeños ganaderos y agricultores de la región. Los teléfonos sonaban a las 3 de la mañana, los camiones tipo furgón hacían fila en los muelles antes del amanecer, y el flujo de caja diario tenía que moverse con una precisión milimétrica para pagarle al campo en efectivo y mantener las góndolas a reventar. Era una logística a puro pulso, operada con sudor, memoria y alianzas de palabra, que sostenía a un imperio en pleno despegue. Sin saberlo, esa misma velocidad vertiginosa estaba engordando a la cadena hasta un punto donde pronto sería imposible esconderla del radar de los verdaderos gigantes del país. El apogeo de Super Inter no se midió en los fríos gráficos de una junta directiva, sino en el peso abrumador de las toneladas de carne que salían por sus puertas cada fin de semana. Llegó un punto, a principios de la década de 2010, en el que hablar de hacer mercado en Cali, Tuluá, Pereira o Armenia era sinónimo de ir a Super Inter. Era la época dorada, una verdadera fiebre de las carnes, un fenómeno comercial y cultural que no tenía paralelo en ninguna otra región de Colombia. Los fines de semana,
y muy especialmente durante los sagrados días de quincena, las calles aledañas a los almacenes colapsaban. Desde tempranas horas de la mañana, filas interminables de familias enteras esperaban con sus carritos de mercado listos para entrar al combate. El interior de las tiendas era un espectáculo de abundancia y frenesí. Los parlantes retumbaban sin descanso, anunciando las ofertas de última hora. Aproveche, vecina, la costilla de res a precio de locura, mientras los pasillos se inundaban de un mar de gente. El centro de gravedad de este imperio regional seguía siendo su gigantesca y bulliciosa sección de carnicería. Super Inter logró consolidar una operación titánica en la que lograban vender más carne en un solo fin de semana que varios hipermercados de formato internacional juntos en todo un mes. Los carniceros, verdaderos héroes de la jornada, vestidos con sus delantales blancos que inevitablemente terminaban manchados por el rigor del oficio, no daban abasto despostando medias canales a la vista del público. La frescura era innegable y teatral. Aquí no había cuartos fríos misteriosos, ni porciones milimétricas escondidas bajo plástico y bandejas de icopor. Era el producto crudo del campo vallecaucano y cafetero, entregado directamente a las manos expertas de las madres de familia. Pero más allá de los precios invencibles y el volumen de proteína, Super Inter logró algo mucho más valioso. Se convirtió en un estandarte de orgullo local. En una época en la que los grandes conglomerados extranjeros, como Carrefour, y gigantes antioqueños, como el Grupo Éxito, intentaban imponer un modelo de consumo estandarizado, esta cadena demostró que el occidente colombiano tenía su propio latido. La gente sentía un profundo sentido de pertenencia. Super Inter era lo nuestro, la empresa que entendía a la perfección que el sancocho de leña, el sudado y el asado de domingo eran instituciones sagradas que no podían ni debían depender de las reglas de una oficina corporativa en otra ciudad. La marca estaba arraigada en el tejido social, patrocinaba eventos en los barrios, estaba presente en las ferias populares y sus establecimientos eran el punto de encuentro natural de la comunidad. Los números eran simplemente asombrosos. Decenas de almacenes facturando cifras astronómicas, dominando por completo el mercado popular y asfixiando comercialmente a cualquier competidor que osara instalarse cerca. Super Inter era el rey indiscutible e invicto de su territorio. Sin embargo, en el despiadado tablero de ajedrez del retail colombiano, un éxito tan desmesurado es como derramar sangre en el agua. El dominio absoluto de la cadena en el Valle del Cauca y el eje cafetero creó un punto ciego inmenso para los gigantes nacionales. Esas mismas grandes cadenas, que años atrás habían mirado con desdén el modelo rústico y ruidoso de Super Inter, de repente se dieron cuenta de que estaban perdiendo miles de millones en participación de mercado. Comprendieron con alarmante claridad que no importaba cuántas tarjetas de puntos, programas de fidelización o pasillos relucientes ofrecieran. No tenían cómo quebrar la fidelidad inquebrantable de los barrios hacia su supermercado de confianza. Y así, en medio de la salsa a todo volumen, los ríos de gente en las cajas y las toneladas de alimentos despachadas, el destino de la marca comenzó a sellarse silenciosamente. Alcanzar la cima absoluta había puesto a Super Inter exactamente en el centro del radar del depredador corporativo más grande de Colombia. La fiebre estaba en su punto máximo, pero la verdadera tormenta apenas comenzaba a formarse en el horizonte. A principios de la década de 2010, el panorama del comercio minorista en Colombia comenzó a experimentar un temblor silencioso pero implacable. Mientras Super Inter celebraba su época dorada, despachando toneladas de carne, inaugurando locales a un ritmo frenético y reinando en los estratos populares del occidente del país, una nueva amenaza empezaba a gestarse en los bordes de las ciudades. No era un competidor ruidoso ni un hipermercado deslumbrante lleno de luces. Era un modelo espartano, frío y calculador que cambiaría para siempre las reglas del juego. El formato de hard discount o tiendas de descuento duro. Marcas nacientes como D1 comenzaban a abrir sus primeros y modestos locales en el país. En ese momento, apenas eran un fantasma en el horizonte. Pequeñas tiendas de barrio sin decoración, sin música,
sin personal empacando los productos y, lo más importante, sin carniceros amables. Los artículos se exhibían directamente en sus cajas de cartón. Al principio, muchos en la industria subestimaron este formato. ¿Cómo iba una tienda sin alma, que solo vendía marcas propias desconocidas, a competir con la calidez, la abundancia y el folclore del regateo de un Superinter? Sin embargo, el efecto del hard discount actuaba lentamente, como un goteo constante. Empezaron a captar la atención de las amas de casa para productos básicos de despensa, granos y artículos de aseo, ofreciendo precios que desafiaban toda lógica financiera tradicional. Para los fundadores y directivos de Superinter, esta aparición en la periferia de sus dominios no representaba un colapso inmediato de sus ventas. Las filas para comprar carne el fin de semana seguían siendo kilométricas, pero sí sembró una profunda semilla de duda. Creó una presión psicológica oculta. La maquinaria logística de Superinter era colosal y dependía del volumen extremo para mantener sus márgenes de ganancia mínimos. Cualquier alteración en la lealtad del cliente o un pequeño desvío en el flujo de caja diario podía hacer tambalear su rústica pero efectiva estructura operativa. Sabían que el mercado estaba evolucionando rápidamente. Esa tensión invisible comenzó a permear las decisiones internas, creando un clima de incertidumbre frente al futuro. ¿Hasta cuándo podrían sostener un imperio regional a puro pulso frente a la inminente guerra de precios? De manera simultánea a esta amenaza emergente, otro frente de presión se cerraba sobre la cadena regional, esta vez desde la mismísima cima del ecosistema del retail colombiano. El Grupo Éxito, el coloso indiscutible de las ventas al detalle en el país, observaba con creciente frustración el mapa del Valle del Cauca y el eje cafetero. A pesar de su músculo financiero prácticamente infinito, sus agresivas campañas de mercadeo y sus modernos hipermercados, había una muralla invisible que no podían derribar en esa región. Las familias de los estratos 1, 2 y 3 seguían prefiriendo caminar hasta el Superinter de su barrio, empujando su carrito de lona, antes que tomar un bus de servicio público para ir a los pasillos pulcros de un Éxito o un Surtimax. Los analistas del gigante corporativo en Medellín intentaron de todo. Lanzaron promociones especiales en proteínas, trataron de imitar la estética de plaza de mercado en sus secciones de Fruver, frutas y verduras, y bombardearon la región con publicidad y tarjetas de fidelización. Pero el resultado en los balances era siempre el mismo. Superinter los superaba en ventas de alimentos frescos de manera aplastante. El consumidor caleño, tulueño o armenio tenía un sentido de pertenencia inquebrantable. Para ellos, Superinter no solo vendía comida, vendía identidad regional. Fue entonces cuando la estrategia en las altas esferas del corporativismo colombiano cambió drásticamente. Ante la imposibilidad de derrotar al rey local en su propio castillo, y bajo la presión de fortificar sus posiciones antes de que el hard discount devorara el mercado, el Grupo Éxito llegó a una conclusión implacable. La única forma de dominar el occidente del país era sacar la chequera y absorber a su mayor dolor de cabeza. Los teléfonos comenzaron a sonar y las reuniones a puerta cerrada entre ejecutivos y fundadores se hicieron cada vez más frecuentes. Las ofertas, cifradas en miles de millones de pesos, empezaron a ponerse sobre la mesa. Para los dueños de Superinter, que ya venían sintiendo la respiración en la nuca de los nuevos modelos de descuento y el agotamiento físico de manejar una logística tan compleja sin el respaldo de un megagrupo, la propuesta corporativa se transformó en una tentación casi imposible de ignorar. Era el preludio del choque inminente de dos mundos, el de los balances corporativos calculados con frialdad y el del sudor del mercado popular. La tensión había alcanzado su punto máximo, preparando el escenario para una de las movidas empresariales más agresivas en la historia reciente de Colombia. El año 2014 marcaría el punto de no retorno en la historia del comercio minorista en el occidente colombiano. Para el mundo exterior, el cliente de a pie que visitaba las tiendas, Superinter parecía un titán absolutamente invencible. Sus locales seguían a reventar cada quincena. Los camiones repletos de plátano y yuca descargaban de madrugada, y el volumen de carne que despachaban no tenía rival en ninguna otra cadena del país. Pero de puertas para adentro, en la intimidad de las oficinas de sus fundadores,
El panorama emocional y estratégico era muy distinto. Mantener una operación logística de semejante magnitud, basada en la informalidad de la compra directa a cientos de campesinos y pequeños ganaderos, exigía un nivel de energía, control y microgerencia que resultaba agotador. Super Inter había crecido tan rápido y se había vuelto tan masivo que operarlo se sentía como intentar domar a un gigante todos los días. Además, la sombra del hard discount ya no era un mito urbano o un experimento de nicho. Cadenas como D1 comenzaban a tomar posiciones estratégicas en los barrios, amenazando con iniciar una guerra de precios insostenible a largo plazo para un operador independiente. Fue exactamente en este clima de desgaste operativo, éxito desbordado y extrema cautela frente al futuro, que el Grupo Éxito lanzó su jugada maestra. Sabiendo que sus hipermercados no lograban penetrar el corazón y la lealtad del comprador vallecaucano y cafetero, el conglomerado más poderoso de Colombia decidió cambiar de táctica. Si no puedes vencer a tu enemigo en su propio terreno, simplemente saca la chequera y cómpralo. Las negociaciones no fueron sencillas y representaron el choque de dos mundos diametralmente opuestos. Por un lado, los ejecutivos corporativos del Éxito, acostumbrados a los reportes de bolsa, los márgenes de EBITDA y la eficiencia estandarizada. Por el otro, los creadores de Super Inter, hombres de terreno que entendían el negocio desde el mostrador, el regateo y la plaza. Las reuniones se llevaron a cabo en frías y calculadoras salas de juntas, muy lejos del bullicio, los machetes y los parlantes de las carnicerías. Sobre la mesa de negociación se puso una oferta económica colosal, una cifra de miles de millones de pesos que resultaba casi grosera por su magnitud. Para los dueños de la cadena regional, el dilema emocional era desgarrador. Super Inter no era solo una empresa, era una criatura que habían levantado a pulso desde cero, un auténtico orgullo regional que había desafiado a los gigantes internacionales y nacionales, y había salido victorioso. Pero el cheque corporativo representaba la culminación absoluta del sueño capitalista, la oportunidad de monetizar décadas de sudor, madrugones y estrés logístico extremo, asegurando el futuro de sus familias por generaciones. La presión de la chequera del Grupo Éxito, combinada con el instinto de supervivencia ante los inminentes cambios del mercado retail, hizo que la oferta pasara de ser simplemente tentadora a convertirse en algo irrechazable. El acuerdo histórico se materializó inicialmente con la adquisición de 50 de los almacenes más estratégicos de Super Inter. Fue un movimiento sísmico que sacudió los cimientos del comercio nacional y acaparó los titulares de la prensa económica. La noticia corrió como pólvora por las calles de Cali, Palmira, Tuluá, Buga y Pereira. Entre los clientes habituales, las amas de casa que dependían de la cadena para alimentar a sus familias, e incluso entre los miles de empleados directos e indirectos, surgió un sentimiento inmediato de zozobra y desconcierto. Las preguntas inundaron los pasillos. ¿Qué iba a pasar con los precios baratos? ¿Iban a despedir a los carniceros de confianza? ¿Se acabaría ese modelo caótico, pero encantador de plaza de mercado, para ser reemplazado por la frialdad de un hipermercado tradicional? Conscientes del inmenso campo minado cultural que acababan de pisar, los altos mandos del Grupo Éxito desplegaron de inmediato una intensa campaña de relaciones públicas. El mensaje oficial fue claro, tranquilizador y repetido hasta el cansancio en todos los medios de comunicación. El ADN de Super Inter no se tocaría. Los nuevos dueños prometieron solemnemente que la marca conservaría su independencia operativa, que el enfoque en las carnes frescas y los vegetales comprados a la región seguiría siendo el pilar fundamental, y que el espíritu popular, cálido y cercano de la cadena, se mantendría intacto. Era la promesa dorada y clásica de toda gran adquisición corporativa: comprar el alma del negocio sin alterar ni un milímetro su esencia. Sin embargo, la realidad histórica de las fusiones empresariales demuestra que esto rara vez se cumple. El momento exacto en que se estamparon las firmas en los contratos, sellando el traspaso definitivo de la propiedad, marcó la verdadera defunción de una era.
Los fundadores originales salieron por la puerta grande con una fortuna incalculable, pero el occidente colombiano acababa de perder a su mayor campeón independiente. Aunque al día siguiente los letreros amarillos y rojos seguían colgados en las fachadas y los empleados continuaban en sus mismos puestos, una línea invisible y profunda se había cruzado para siempre. Superinter acababa de dejar de ser la gran despensa del pueblo vallecaucano para convertirse irremediablemente en una simple línea de Excel dentro del gigantesco portafolio corporativo del Grupo Éxito. La semilla de la desconexión cultural ya estaba plantada y las promesas de mantener la identidad regional pronto chocarían de frente con una maquinaria estandarizada que no entiende de folclore, sino de rentabilidad centralizada. La promesa de mantener intacto el ADN de Superinter duró lo que tarda en secarse la tinta de un contrato multimillonario. En los primeros meses después de la adquisición en 2014, los cambios fueron sutiles, casi imperceptibles para el ojo del comprador cotidiano. Empezaron a aparecer nuevos sistemas de facturación en las cajas, planillas de control de inventario más estrictas y de vez en cuando se veían auditores de traje caminando por los ruidosos pasillos tomando notas en sus tabletas corporativas. Pero bajo la superficie, la estandarizada maquinaria del Grupo Éxito había comenzado a devorar rápidamente la esencia rústica que había hecho tan grande a la cadena vallecaucana. El primer gran golpe directo al corazón del modelo original fue la reestructuración logística. Durante años, el éxito indiscutible de Superinter se había basado en una operación casi temeraria: saltarse a los grandes distribuidores para comprarle directamente a los campesinos y pequeños ganaderos de la región, pagándoles a menudo de contado o a plazos muy cortos. Era un sistema caótico, cimentado en la palabra y la confianza de madrugada, pero garantizaba precios invencibles y alimentos increíblemente frescos. Para un gigante corporativo nacional, cuyas operaciones se rigen por márgenes de EBITDA y políticas de pago a proveedores a 60 o 90 días, este nivel de informalidad descentralizada era una auténtica pesadilla contable. Bajo la nueva administración, se impuso de manera progresiva el modelo de compras centralizadas del grupo. Los furgones repletos de plátano, yuca y tomate ya no llegaban directamente de las fincas a las puertas de los almacenes en los barrios de Cali o Pereira. Ahora, una gran parte del abastecimiento debía integrarse a la inmensa red de distribución del Éxito. En las hojas de cálculo de los ejecutivos en Medellín, este sistema era impecable, infinitamente más eficiente y fácil de auditar. En la práctica, fue un verdadero desastre cultural. Las amas de casa, equipadas con un ojo clínico desarrollado tras décadas de llevar el presupuesto familiar, notaron el cambio de inmediato. Los vegetales perdieron ese aspecto de haber sido arrancados de la tierra la noche anterior. Y el golpe más duro se sintió en la joya de la corona: la carnicería. Aunque se mantuvo el volumen, la calidad percibida y los precios comenzaron a alterarse. El modelo de absorción corporativa obligaba a Superinter a asumir nuevos y pesados costos administrativos, los cuales, irremediablemente, terminaron trasladándose al precio final que pagaba el consumidor. La ilusión de la economía absoluta se estaba desmoronando. Sin embargo, la verdadera tragedia, el choque cultural más profundo y doloroso, no ocurrió en los oscuros muelles de carga, sino adentro de los locales, justo frente a los ojos del cliente. El proceso de exitización trajo consigo gruesos manuales de procedimientos diseñados para maximizar la eficiencia y esterilizar la interacción humana. Las cajeras del barrio que antes conversaban animadamente con las clientas sobre la novela de la noche o el clima mientras empacaban los productos, ahora estaban sometidas a estrictas métricas de velocidad de escaneo. Se les exigió recitar guiones robóticos, ofrecer recargas de celular, seguros y donaciones, matando por completo la fluidez natural de la conversación de vecindario. La carnicería, el antiguo templo del bullicio, sufrió la transformación más radical. Los carniceros locales, que antes eran tratados como estrellas de rock en sus barrios porque sabían exactamente qué ñapa o hueso regalarle a cada vecina para darle sustancia al sancocho, fueron encuadrados en nuevos reglamentos corporativos.
Se les exigió usar uniformes impecables y se les prohibió el trato excesivamente familiar. El sonido rítmico, fuerte y vital del machete golpeando el tajo de madera comenzó a ser reemplazado por el zumbido aséptico de las sierras eléctricas modernas y el pitido clínico de las balanzas que imprimían etiquetas de códigos de barras. Ese regateo amistoso, esa flexibilidad que el cliente exigía con una sonrisa y que el empleado otorgaba para asegurar la lealtad eterna, fue erradicado de tajo. Las cámaras de seguridad y las auditorías de inventario no permitían cortes a ojo ni regalos de cortesía. Todo debía ser exacto, pesado al gramo y facturado sin margen de error. El ambiente general de las tiendas se congeló. La música tropical y los anuncios a gritos, casi de feria, que resonaban por los altoparlantes anunciando la oferta del día, fueron silenciados para dar paso a una música ambiental más suave o cuñas institucionales genéricas. Para el comprador caleño o del eje cafetero, entrar a este nuevo Superinter se sentía como visitar la casa de un familiar muy querido y descubrir que ahora la habita un extraño elegante, pero aburrido y frío. Ya no era nuestro supermercado. Esa poderosa sensación de pertenencia, ese orgullo regional que había funcionado como un escudo impenetrable durante años, se hizo pedazos. Los clientes comprendieron, con una mezcla de tristeza y decepción, que la marca había vendido su alma a cambio de la estandarización. Y mientras esa desconexión emocional vaciaba silenciosamente los pasillos del calor humano característico, un nuevo ejército silencioso y letal ya estaba cruzando las fronteras de los barrios, listo para aprovechar la debilidad del gigante herido y reclamar el trono absoluto de los precios bajos. Mientras Superinter lidiaba con su propia crisis de identidad puertas adentro, asfixiado por los nuevos manuales corporativos y una estandarización forzada que le había robado el alma, el mercado exterior no se quedó esperando. Aquella amenaza silenciosa del hard discount, que a principios de la década apenas era un murmullo lejano en la periferia de las ciudades, de repente se transformó en un ejército invasor que marchaba a paso redoblado directamente hacia el corazón del territorio vallecaucano y cafetero. Era la llegada inminente de la tormenta perfecta. Tiendas D1 y, muy poco después, ARA, desplegaron una estrategia de expansión territorial que parecía diseñada quirúrgicamente para desmantelar el modelo tradicional de los supermercados populares. Ya no buscaban locales alejados. Comenzaron a instalarse en las mismas cuadras, muchas veces compartiendo la misma acera o literalmente al frente de los gigantescos galpones amarillos y rojos de Superinter. La confrontación, que antes era una proyección en hojas de cálculo, se volvió una guerra física calle por calle. Para el consumidor popular, el contraste de propuestas fue brutal y definitivo. Era evidente que los locales de D1 eran pequeños, espartanos, carecían de música y obligaban al cliente a sacar sus productos directamente de cajas de cartón. Pero el comprador de los estratos 1, 2 y 3 que acudía a Superinter ya se sentía alienado por la nueva frialdad de su supermercado. El calor humano, la ñapa del carnicero y el regateo implícito se habían evaporado. A cambio de esa pérdida cultural, el cliente solo había recibido un encarecimiento progresivo del tiquete de compra. La pesada carga administrativa del Grupo Éxito, los gigantescos costos logísticos de centralizar el abastecimiento y la necesidad imperiosa de cumplir con márgenes de rentabilidad corporativa habían inflado irremediablemente los precios. Cuando la ama de casa colombiana, la administradora implacable del presupuesto familiar, cruzó la calle para probar el formato de hard discount, la matemática del bolsillo no perdonó. La platica rendía muchísimo más entre cajas de cartón que en los asépticos pasillos de lo que alguna vez fue su amada plaza de mercado techada. El golpe de gracia en esta guerra de formatos vino con la rápida penetración de tiendas ARA en la región. Esta marca entendió a la perfección la herida abierta que Superinter acababa de dejar expuesta en los barrios populares. ARA no solo trajo precios de descuento absoluto, sino que incorporó fachadas coloridas, música alegre en los locales y un discurso publicitario enfocado en la alegría y el sabor local. Básicamente, le ofrecieron al cliente vallecaucano
el trato cálido y la economía salvaje que Super Inter había abandonado voluntariamente en su afán de exitizarse. La tormenta se desató con una furia silenciosa pero demoledora en los reportes de ventas mensuales. El tradicional acto familiar de mercar en Colombia se fragmentó de manera irreversible. Las familias empezaron a comprar el papel higiénico, el arroz, el jabón y el aceite en el hard discount, dejando a Super Inter relegado a compras de extrema urgencia o a unas pocas visitas nostálgicas a la carnicería. Pero la venta de algunas libras de carne fresca ya no era suficiente para sostener los gigantescos costos operativos de locales de miles de metros cuadrados. Super Inter quedó atrapado en el lugar más peligroso del ecosistema del retail, un sándwich estratégico mortal. Ya no era, ni de cerca, la opción más económica del barrio para pelearle de frente a D1 o ARA, pero al mismo tiempo, sus locales no contaban con el prestigio, la infraestructura de lujo ni el surtido gourmet necesarios para competir con marcas premium como Carulla. Había perdido por completo su propuesta de valor única. Al despojarse de su alma popular para intentar convertirse en un supermercado corporativo estándar, terminó siendo un establecimiento genérico, costoso para su público objetivo y desprovisto de esa conexión emocional que antes garantizaba una lealtad a prueba de balas. La sangría de clientes fue masiva. Los carritos de mercado de lona, que antes desfilaban por miles cada fin de semana de quincena hacia las puertas de Super Inter, ahora tomaban nuevas rutas doblando la esquina del barrio. El coloso invencible del occidente colombiano, que en su época dorada hizo temblar y doblegó a los hipermercados extranjeros, estaba siendo desangrado desde abajo por pequeñas tiendas de formato reducido. Ante esta hemorragia financiera incontenible y un modelo de negocio que ya no tenía cabida en la nueva realidad del consumo, la junta directiva en Medellín se vio forzada a tomar una decisión fría y radical. Una movida que borraría el nombre de Super Inter del paisaje urbano para siempre. Ante la hemorragia incontenible de clientes que migraban diariamente hacia el hard discount y la imposibilidad matemática de sostener una infraestructura tan pesada sin el volumen de ventas masivo de su época dorada, la junta directiva del Grupo Éxito se encontró frente a una encrucijada inevitable. Las hojas de cálculo en Medellín eran gélidas y no dejaban espacio para la nostalgia regional. La marca Super Inter, que alguna vez fue el motor indiscutible del occidente colombiano, se había convertido en un activo tóxico. Su identidad estaba fracturada. Ya no era la plaza de mercado económica de los estratos populares, ni tenía el formato adecuado para pelear contra la hipereficiencia de DN1 o ARA. Sin embargo, a diferencia de otras historias trágicas del comercio en Colombia, aquí no había una inminente declaración de quiebra. No había jueces de liquidación, ni embargos, ni deudas impagables forzando el cierre de los locales. El Grupo Éxito poseía algo extraordinariamente valioso que venía en el paquete de la compra de 2014, el real estate, las ubicaciones físicas. Durante décadas, los fundadores de Super Inter habían asegurado los puntos de venta más estratégicos, céntricos y neurálgicos en los corazones de los barrios populares de Cali, Tuluá, Armenia y Pereira. Eran esquinas de oro macizo que cualquier competidor envidiaría. La orden que bajó desde la alta gerencia corporativa no fue abandonar los locales, sino ejecutar una transmutación estratégica. El objetivo era aprovechar esos miles de metros cuadrados impecablemente ubicados y convertirlos en un formato que sí pudiera dar la batalla en la nueva guerra de precios. La respuesta corporativa fue Surtimayorista, la marca bajo la cual el grupo operaba su formato de cash and carry, compra al por mayor y de tal con enfoque en precio y volumen, similar al modelo de Macro pero adaptado a barrios. La decisión fue tan pragmática como despiadada con la memoria colectiva. Había que sacrificar a Super Inter para darle oxígeno a Surtimayorista. Las ubicaciones más grandes y rentables serían transformadas radicalmente para albergar este formato de estanterías industriales, venta por pacas y estética de bodega pura y dura. Otros locales, por su tamaño o demografía circundante, serían absorbidos por el formato éxito tradicional. Así, en las frías proyecciones de una sala de juntas, se firmó la sentencia de muerte de la marca vallecaucana.
La ejecución de este desmantelamiento es uno de los episodios más silenciosos y melancólicos en la historia del retail colombiano. A diferencia de las caídas estrepitosas de otras cadenas que se despiden en medio de escándalos mediáticos y anaqueles vacíos llorados por la comunidad, la desaparición de Super Inter ocurrió literalmente en la oscuridad. Fue una eutanasia comercial programada en el turno de la madrugada. No hubo anuncios en la prensa de liquidación total por cierre. No se organizaron eventos de despedida, ni se permitió que los clientes habituales fueran a darle un último adiós a su tienda de toda la vida. Todo el proceso fue quirúrgico. El supermercado cerraba sus puertas a la hora habitual de la noche. El cliente que salía a las 9 con su bolsa del pan y la leche no tenía idea de que estaba siendo el último comprador en la historia de ese local bajo el nombre de Super Inter. Apenas las rejas metálicas caían y las calles del barrio quedaban desiertas, llegaban las cuadrillas de contratistas. Camiones con grúas y escaleras se parqueaban frente a las fachadas. Con taladros, sopletes y palancas, los obreros comenzaban a desmontar las gigantescas letras que habían sido un faro de orgullo regional durante años. Los emblemáticos colores que decoraban la entrada eran raspados, repintados o cubiertos con pesadas lonas oscuras. Simultáneamente, en el interior, los equipos de logística reacomodaban pasillos enteros, retiraban las exhibiciones amables y montaban en tiempo récord la pesada estantería industrial de surtimayorista. Era un borrado sistemático de la memoria visual de los barrios. El sonido de los metales cayendo sobre las plataformas de los camiones de carga era el verdadero requiem de la cadena. Al amanecer, cuando el sol comenzaba a calentar las calles de Cali o de Pereira y las amas de casa salían para comprarlo del desayuno, se encontraban de golpe con un forastero en su propia esquina. El imponente letrero de surtimayorista, con sus colores sobrios y su promesa corporativa de ventas al por mayor, se alzaba imponente donde horas antes estaba el alma de su comunidad. Este colapso silencioso demostró una dura verdad del capitalismo moderno. Una marca no necesita quebrar financieramente para morir. A veces, simplemente deja de ser útil para el conglomerado que la compró. Super Inter no fue derrotado por la insolvencia. Fue borrado del mapa por la estrategia. Sus letreros, llenos de historia, sudor y cultura popular, terminaron apilados en el platón de un camión de chatarra, marcando el fin oficial de un reinado irrepetible en el occidente colombiano. Hoy en día, caminar por las calles de los barrios populares de Cali, Tuluá, Buga o Pereira ofrece un paisaje comercial radicalmente distinto al de hace apenas una década. Las grandes esquinas, esos inmensos galpones donde alguna vez latió el corazón acelerado de Super Inter, siguen ahí, erguidos frente al tráfico diario. Sin embargo, ahora están habitados por fantasmas de lata, plástico y cartón. Al cruzar las puertas automáticas de lo que hoy es, en la mayoría de los casos, un surtimayorista o un formato mediano del Grupo Éxito, el impacto sensorial es inmediato y demoledor. El aire de estos recintos que antes olía a cilantro fresco, a montañas de cítricos apilados y a carne cruda recién cortada, ahora tiene ese inconfundible y aséptico aroma a bodega cerrada, a estivas de madera y a limpiador industrial. La nueva realidad es visualmente abrumadora, pero emocionalmente estéril. Donde antes se levantaba la gigantesca y ruidosa sección de carnicería, el epicentro del bullicio, los machetazos contra la madera y las risas de los clientes. Hoy se alzan altísimas estanterías metálicas de color naranja o gris. Estas estructuras industriales están cargadas hasta el techo con pacas de papel higiénico, bultos de comida para perro y cajas gigantes de aceite de cocina. No hay vitrinas exhibiendo el orgullo y la frescura del campo vallecaucano. Hay pasillos diseñados exclusivamente para la venta por volumen y la eficiencia logística. Los coloridos letreros hechos a mano con marcador fluorescente, que alguna vez anunciaban la promoción del día, usando el lenguaje coloquial de la calle, «Lleve la ñapa, vecina», fueron sustituidos por fríos carteles impresos en lona. Son avisos estandarizados, diseñados a cientos de kilómetros de distancia en una oficina corporativa en Medellín, que anuncian precios mayoristas acompañados de gigantescos códigos de barras. Pero el vacío más ensordecedor
que dejaron estos locales no es el visual ni el olfativo, es el vacío humano. La experiencia de ir a mercar perdió por completo su carácter de ritual comunitario en estos espacios. En la época dorada de Super Inter, el supermercado era la plaza del pueblo bajo techo. La gente del barrio se encontraba, saludaba a la cajera por su nombre, le pedía rebaja o el huesito para el caldo al carnicero y comentaba las noticias de la cuadra mientras hacía fila los sábados de quincena. Era un tejido social vivo, caótico y profundamente humano. En la nueva realidad corporativa, la transacción es mecánica, silenciosa y apresurada. Los empleados vestidos con impecables pero genéricos uniformes cumplen sus funciones con una eficiencia robótica que no deja espacio para la charla de vecindario. Las cajeras ya no conocen a la señora que compra los ingredientes para el sancocho del domingo. Ahora los sistemas las obligan a ver únicamente clientes a los que hay que escanearles los productos a la máxima velocidad posible para cumplir con las estrictas métricas de atención por minuto. La generación de vallecaucanos y cafeteros que creció acompañando a sus padres a hacer la remesa a principios de los años 2000, recuerda esos pasillos como un laberinto de abundancia, un evento familiar de fin de semana, casi festivo. Hoy esos mismos adultos caminan por los locales reconvertidos y experimentan una profunda disonancia cognitiva. Las estructuras de concreto, las columnas y los techos son exactamente los mismos de su infancia, pero todo lo demás es alienígena. Es el dolor sordo de la gentrificación corporativa. El espacio físico sobrevivió a la absorción, pero su significado cultural y su alma fueron arrasados. Para el consumidor tradicional, el golpe psicológico fue definitivo. Muchas familias intentaron mantener la costumbre de ir al mismo local por pura inercia geográfica, pero la ilusión se desvaneció al estrellarse contra estanterías pensadas para dueños de restaurantes y tiendas, no para el hogar. El cliente del barrio, que buscaba economía y calor humano, terminó sintiéndose como un forastero en la misma esquina que alguna vez llamó suya. Este vacío dejado por Super Inter reconfiguró para siempre las costumbres de consumo de la región. El comprador popular quedó huérfano y terminó entregándose definitivamente a los brazos del hard discount y la fragmentación. Hoy, la tradicional compra familiar se divide. Caminan un par de cuadras hasta el D1 para los productos de aseo, cruzan la calle hacia el ARA buscando la proteína en bandeja y tal vez acuden a una pequeña fama de barrio sobreviviente para no perder la costumbre de la carne fresca. Nadie domina la lealtad absoluta del occidente colombiano, como alguna vez lo hizo la gran cadena de carnes. Lo que queda en el interior de esos enormes galpones transmutados es una profunda paradoja. Es muy probable que los balances financieros demuestren que la reconversión de estos locales fue un éxito en rentabilidad por metro cuadrado, pero a nivel de calle, el costo fue incalculable. Super Inter dejó un hueco enorme en la memoria diaria, un silencio en los pasillos que ninguna marca, por más poderosa y estructurada que sea, ha logrado volver a llenar. Al final, la transmutación y el vaciamiento de la identidad de Super Inter no es solo un frío caso de estudio en las facultades de economía o administración de empresas. Es una herida abierta en la memoria regional del occidente colombiano. Las generaciones que crecieron entre los años 90 y la primera década de los 2000 guardan en su retina la imagen imborrable de esos gigantescos galpones rebosantes de vida. Era una época vibrante donde el comercio popular no se avergonzaba de sus raíces. Super Inter demostró de manera aplastante que no se necesitaba copiar el modelo aséptico de los hipermercados extranjeros para dominar el mercado. Demostró que entender profundamente la idiosincrasia local, el amor por la abundancia, el trato cálido, la ñapa y el lenguaje de la calle era la herramienta de fidelización más poderosa que podía existir. La gran lección de negocios que deja su absorción a manos del Grupo Éxito es tan contundente como dolorosa. El capital masivo puede comprar esquinas privilegiadas, cadenas logísticas, inventarios y contratos laborales, pero jamás podrá comprar la lealtad incondicional ni el alma de una marca. Al intentar aplicar una plantilla corporativa, estandarizada, rígida y enfocada obsesivamente en métricas de rentabilidad de escritorio, a un ecosistema que funcionaba a base de sudor, confianza barrial
y cultura de plaza de mercado, los nuevos dueños asfixiaron exactamente aquello que habían pagado miles de millones por adquirir. Los analistas en Medellín creían que los clientes de los estratos populares volvían cada quincena única y exclusivamente por el precio de la libra de carne. No entendieron la ecuación emocional completa. Las familias volvían porque en esos ruidosos pasillos se sentían en casa, respetados, entendidos y representados. Al estandarizar el proceso de compra, al ponerles uniformes corporativos a los carniceros y silenciar la música, estandarizaron también a la clientela. Al quitarles la experiencia humana, convirtieron a esos compradores fieles en simples cazadores de precios, empujándolos directamente a los brazos del incipiente hard discount. Fue un error de lectura cultural monumental. La caída silenciosa de este imperio también marca el amargo final de una era dorada en el retail colombiano. Fue el tiempo de rebeldía comercial en que los titanes regionales podían plantarle cara, resistir y derrotar a los colosos de cobertura nacional e internacional en su propio territorio. Super Inter, al igual que ocurrió con otras insignias profundamente queridas en diferentes regiones del país, probó que la descentralización del comercio era posible y sumamente rentable. Sin embargo, su destino final subraya la vulnerabilidad de estos gigantes hechos a pulso frente al agotamiento operativo, el recambio generacional y los cheques con cifras astronómicas que ofrecen los conglomerados para eliminar a su competencia. Hoy, el nombre Super Inter sobrevive a duras penas, colgando de las fachadas de unos cuantos locales dispersos que el grupo corporativo decidió no transformar en surtimayorista o éxito. Pero cualquier caleño, tulueño, armenio o pereirano de a pie sabe perfectamente que esa marca es solo un cascarón, un fantasma corporativo que lleva el mismo nombre pero por cuyas venas no corre ni una sola gota de la sangre original. Lo que verdaderamente queda del gran supermercado de barrio ya no está en las estanterías metálicas, sino en las anécdotas de las familias que habitan el occidente del país. Queda en la memoria intacta de las madres y abuelas que hacían magia para que la plata rindiera, de los niños que acompañaban a hacer la enorme remesa del mes esperando probar algún dulce, y de esos carniceros que, con machete en mano, eran las verdaderas estrellas de cada cuadra. El Super Inter que conocimos desapareció para siempre de las calles, es cierto, pero se ganó un lugar intocable en el panteón de los recuerdos de Colombia, recordándonos que hubo un tiempo en que un supermercado podía ser mucho más que una simple transacción comercial. Podía ser el corazón latiente de todo un pueblo. En la implacable y fría evolución del retail colombiano, la historia de Super Inter nos deja una advertencia irrefutable. Una marca puede llegar a dominar una región entera, tener las esquinas más codiciadas, los locales más grandes y las filas más largas los sábados de quincena. Pero en el momento exacto en que olvida a quién le habla, cuando sacrifica su identidad en el altar de la estandarización corporativa, su desaparición es solo cuestión de tiempo. El comercio minorista nunca ha sido únicamente una transacción matemática de dinero por productos. En Colombia, y muy especialmente en el vibrante Valle del Cauca y el eje cafetero, ir a mercar es un acto profundamente social. Es una tradición familiar, una extensión de la cocina y de la casa. Cuando se bajaron los emblemáticos letreros de Super Inter y se silenciaron aquellos pasillos bulliciosos para dar paso a la eficiencia metálica de surtimayorista o a los formatos asépticos del Grupo Éxito, no solo se borró un logotipo del paisaje urbano, se borró un pedazo de la vida de los barrios, se extinguió la ñapa, la conversación con la cajera, la confianza ciega en el carnicero de la cuadra y ese orgullo tan nuestro de tener una gran superficie que hablara el mismo idioma del pueblo. Las empresas sobreviven adaptándose a los nuevos tiempos, pero mueren lentamente cuando cometen la arrogancia de creer que un manual de procedimientos centralizado y una billetera corporativa pueden reemplazar el calor humano y la memoria regional. Super Inter nos enseñó que, incluso en la agresiva guerra del centavo y frente a la invasión del hard discount, el alma del negocio vale tanto como el precio en la etiqueta. Hoy, mientras caminamos por pasillos silenciosos sacando productos de cajas de cartón, la memoria de este coloso popular sobrevive,
Nos recuerda que hubo un tiempo, no muy lejano, en el que un supermercado no era solo un lugar de paso para gastar plata, sino un espacio vivo que nos hacía sentir en familia. ¿Alcanzaste a hacer la gran remesa del mes en la época dorada de Super Inter? ¿Qué es lo que más extrañas de esas gigantescas carnicerías y del ambiente de plaza techada? Déjanos tu recuerdo y tu historia en los comentarios. Si este viaje a la nostalgia del comercio colombiano te gustó, suscríbete al canal, dale like a este documental y compártelo para que juntos sigamos descubriendo qué pasó con las marcas que alguna vez fueron dueñas de nuestros corazones y nuestros barrios.